Ya estamos. La cantidad total, faltaría uno nada más. Bueno, hemos visto en las clases anteriores, primero, carga y transporte, cielo abierto, un tema grande, un tema lindo, que yo les envié la guía del trabajo práctico. Tal como les hablé en la clase anterior, vamos a seguir con la parte teórica hasta terminar todo y de ahí recién vamos a retomar la parte práctica, pero ustedes ya con la teoría tienen las herramientas como para encarar los trabajos prácticos. No es preciso que lo tengamos que resolver acá, pero esto va a ver la explicación del trabajo práctico, de todos los trabajos prácticos, yo les doy o sea, les explico en este caso por vía online, o sea, como una clase más, lo voy a hacer cuando termine toda la teoría. Pero ustedes ya pueden encarar. Si tienen duda, van avisando, hoy les envié la guía del trabajo práctico 4 que corresponde a lo que es carga y transporte a cielo abierto. Es un solo ejercicio largo que en él se van a aplicar todos los conceptos que hayamos visto en carga y transporte a cielo abierto. Con un solo ejercicio, un solo ítem, abarca disponibilidad, abarca utilización, abarca rendimientos, abarca factor de llenado, es un trabajo completo. Y no es un trabajo inventado casi, sino de muchas cosas del trabajo práctico es de la realidad. Bien, entonces encaren ustedes, resuelvan, hagan el intento de resolverlo. Si se equivocan, bueno, para eso estamos consultando, no hay drama, y vamos a seguir avanzando con la teoría. Bien, la teoría se empezó a ver la parte de Scoop. Scoop, que es conocido, es una pala cargadora de bajo perfil que se utiliza este equipo en subterráneo y es conocido con sus iniciales en inglés, LH de Loan, Howland y Becar. Después estos equipos, también se les mencioné yo, en una nomenclatura va a depender mucho del fabricante, ya tienen su nomenclatura establecida. Hoy en día acá está ya casi generalizado en todas las minas de nuestro país, está la línea Sandvik, que inicialmente era de Tamrock, después la firma Sandvik la adquirió todo y bueno, ahora ya salen los equipos estos, ya salen con el logo de Sandvik. Y estos se designaban a los Scoop con un número en el cual el primer número, el primer dígito, indicaba la sección del frente o de la galería donde va a operar el equipo. Y los dos últimos dígitos indicaban las toneladas que era capaz de mover ese equipo. Hablamos, por ejemplo, de una Scoop, un LHD 204. Ese es un equipo que opera en un frente o en una galería de 2x2 y es capaz de levantar 4 toneladas. Después tenemos un 307, después tenemos un 410, bueno, así en la línea Sandvik, si uno entra por internet a las fichas técnicas de Sandvik va a poder encontrar toda esa información. Hoy en día está muy generalizado acá en las minas de nuestro país la línea Sandvik. Inicialmente estas firmas eran proveedores de aceros de perforación.
brocas, accesorios del tren de perforación, triconos, muy difundido en la parte de brocas, equipos para afilar brocas. Entonces, después, bueno, se fue acaparando más el negocio y adquirió a las perforadoras, a los jumbos, después a los escubos. Bueno, ahora ya todos tienen una amplia gama de equipos de perforación y también equipos de carga, que serían los SCOOP, LHD. Bueno, y nosotros, para calcular estos equipos, ¿qué es lo que calculamos de estos equipos? Determinamos la capacidad del balde, y una de las cosas que se determina de estos equipos es el rendimiento, es la productividad de este equipo. Hay valores de tablas o valores del libro, cuál debería ser el rendimiento de este equipo. Pero nuevamente les repito, esos valores están tabulados o están especificados para trabajo a nivel del mar. Pero estos equipos no siempre van a trabajar a nivel del mar, sino que trabajan a diferentes altitudes donde se encuentre la mina. Y entonces hay que hacer la corrección de la capacidad de este equipo, de la potencia que ellos entregan. Todo equipo que sea, que utilice el aire como medio, como uno de los constituyentes de su medio de combustión, ese equipo debe ser corregido por altitud sobre el nivel del mar. Esa era una. Bueno, y después nosotros teníamos el rendimiento, que es un cociente. Es un cociente, una relación donde tengo un numerador y tengo un denominador. El numerador van a ir las toneladas y en el denominador el tiempo, el ciclo, el tiempo del ciclo. Y yo también, si uno también se fija o presta un poquito de atención a esta fórmula, en el fondo es una regla de tres simples. ¿Qué decimos nosotros en una regla de tres simples? ¿Cómo hacemos esa relación? Decimos entonces, la capacidad del balde, vamos a hablar del scoop netamente, la capacidad del balde lo determinamos por el volumen, multiplicado por el peso específico del material, corregido ese peso específico, afectado un factor de llenado, bueno, entonces todo eso que me está dando toneladas, me está dando el peso que es capaz de llevar ese scoop, de cargar el balde, esa es la capacidad en toneladas. Y a eso yo le divido por bueno, en la relación, ¿cómo hacemos? Decimos, esta tonelada lo hago en este tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo que estoy haciendo referencia? Es el tiempo del ciclo. Serán 10 minutos, 15 minutos, no sé. Entonces, esta tonelada lo hago en 15 minutos. Ese tiempo es el tiempo de un ciclo del scoop, de un ciclo completo. Y como yo estoy necesitando para una hora, porque quiero saber la productividad, y la productividad es las toneladas por hora, o quiero saber el rendimiento, que es las toneladas por hora, entonces pongo 60 minutos X, y X va a ser el rendimiento. Y ya se despejan de X la fórmula que hemos visto nosotros en la clase pasada, que ahora ya les voy a presentar, a ver. Bien.
Entonces, vamos a ir de lleno a a donde habíamos quedado, presentación con diapositiva. Bien, ahí está. Entonces, el cálculo del rendimiento, ahí está toda la información que requerimos, pero es lo que acá en este caso el rendimiento lo saca primero, determina la cantidad del ciclo y después determina, después acá en la parte inferior, es toneladas por hora de la que yo le estoy hablando. Primero hace la cantidad de ciclos por hora, cuántos ciclos. Entonces a esos ciclos lo pone acá. Y esto es lo que ven todo el lado, se ve que lo que es la capacidad del balde. FLL sería el factor de llenado y el peso específico, lo que yo le decía. Y este término entre corchetes es justamente para corregir el peso específico, porque el peso específico que tengo acá es peso específico de bancada. Y yo transporto material suelto, entonces tengo que corregir. Le multiplico por la eficiencia y ya obtengo el rendimiento. Así habíamos obtenido el rendimiento de un LHD. Y ahora ya estábamos a punto de ingresar a trabajar en una combinación del equipo de carga, el LHD, con un camión. Y un camión que comúnmente son los de bajo perfil utilizados en minería subterránea. O pueden ser los otros, Volvo o Scania también, dependiendo las dimensiones de la labor que yo disponga, porque estos equipos ya, hablar de Volvo o hablar de Scania son equipos grandes, como lo vemos acá, y la capacidad tampoco es mucho. Y por eso hay que ver las dimensiones. Pueden trabajar los camiones Caña o pueden trabajar el Volvo, pero lo común, lo correcto, introducir camiones de bajo perfil, articulados, que son destinados para trabajar en la parte subterránea. Bueno, entonces, ahora vamos a encontrar el rendimiento del conjunto. Vamos a hablar del rendimiento del LHD y el rendimiento del camión. Anteriormente era solamente el rendimiento del LHD. Entonces, partimos con información de entrada, información básica que debemos requerir o calcular o obtener de alguna parte para poder calcular el rendimiento. La capacidad del balde, eso es de fabricante, cada metro cúbico, estamos hablando del scoop. La capacidad del camión, también de la ficha técnica. La densidad in situ del material, la información que nos va a suministrar si estamos en una mina de geotecnia o el geólogo. Y el esponjamiento es un factor que se aplica o se le afecta a la densidad in situ para contemplar cuando el material está suelto que baja, siempre baja. El peso específico del material in situ o del peso específico de bancada, también como se conoce, es siempre superior al peso específico del material suelto. Bueno, ese factor de esponjamiento es justamente para afectar ese peso específico, para bajarlo. El factor de llena del balde que habíamos hablado en la clase pasada de NSCUP, y bueno, sigue siendo el mismo, entre el 70 y 80%, dependiendo mucho cómo esté la carga, cómo esté el material, qué tan bueno sea la voladura, cómo haya sido el resultado de la voladura, la granulometría, todo. Eso afecta al factor de llenado y también a la eficiencia de la operación. Bueno, eso es lo que hacemos referencia al LHD. Y ahora empieza ya a introducir los parámetros o la información necesaria que debemos
conseguir disponer o calcular ya netamente del camión. La distancia de carga, de cargado vacío, por lo general es la misma, o sea, el camión, ¿a dónde le cargo yo al camión? Bueno, ese es el punto de partida, y el camión ¿a dónde va a descargar? Y ese es el punto de llegar. Y entonces, todo ese tramo, desde que hemos cargado el camión hasta que hemos descargado el camión, va a haber diferentes pendientes, diferentes longitudes, tramos, y puede retornar el camión por el mismo lugar. El circuito por lo general es así, o puede venir por otro circuito. Por eso decimos distancia de cargado, cuando el camión va cargado, distancia de vacío, cuando el camión regresa vacío. Esa distancia la vamos a tener. La velocidad de cargado y la velocidad de vacío. Bueno, esas velocidades tienen que salir de la curva de Rimpool del camión. Y con esas velocidades yo voy a determinar el tiempo de recorrido en cada tramo que atraviese el camión. Y cada tramo va a estar constituida por una pendiente única en particular. Puede salir horizontalmente, va a ser la pendiente del 0%. 200 metros horizontal y después tengo que subir una pendiente del 10% y después horizontal, después otra, bueno, la que tenga el circuito. Pero nosotros, con estas velocidades que vamos a obtener de la curva de Rimpool, que es igualito a la curva que teníamos para el caso de cielo abierto. Teníamos curva de Rimpool, con esa nosotros determinamos velocidad y después de obtener la velocidad, directamente el tiempo. Pueden ustedes calcular. De la curva de Rimpool obtienen ustedes la velocidad. La máxima velocidad a la que puede ir el camión en ese tramo. Y después de obtener el valor de la velocidad, si ya tenemos el espacio, el tramo del espacio, entonces velocidad y espacio sobre tiempo, despejo de ahí el tiempo y ya tengo el tiempo descargado, cuando el camión está cargado, cuando está retornando vacío o viaje del equipo. Y a eso hay que sumarle el tiempo de carga, cuando 3 a 5 palabras nos cargamos un scoop al camión, el tiempo de descarga y otras maniobras que generalmente son cuando está cargando o cuando está descargando, que son las maniobras de aculatamiento o maniobra para posicionar el camión, ya sea para que sea cargado o para descargar. Con toda esta información que está acá, te ha puesto una llave del camión. Bien, entonces vamos a determinar el rendimiento del camión. Entonces, la capacidad del LHD, o sea, las toneladas que carga el LHD era como lo hemos determinado anteriormente. El producto de la capacidad del balde en metros cúbicos, o la capacidad volumétrica, por el factor de llenado y por el RO, que era el peso específico. Pero a ese peso específico, al ser de bancada, yo le divido por esta expresión que está entre pares, entre corchetes, que es 1 más Epsilon, que es justamente el esponjamiento. Entonces, ese RO dividido a ese corchete, estamos transformando el peso específico en bancada en peso específico en material suelto. Y acá no va a eficiencia nada, porque solamente estamos hablando de la capacidad del LHD. Bien, esa es la tonelada que lleva, que es capaz de cargar el LHD por cada pase. Bueno, y ahora yo tengo que determinar cuántos pases carga mi camión. Yo sé que por teoría debería dar entre 3 a 5 pases. Bueno, entonces, para saber cuántas paladas o cuántos pases yo cargo el camión, lo que hago es dividir la capacidad del camión, la teórica, la que figura en la ficha técnica, dividido a la capacidad del LHD.
Y de ahí me va a dar un número. Eventualmente puede dar un número entero y está todo bien. Pero también, que suele ocurrir la mayoría de las veces, que me va a dar un número con coma, un número decimal. Entonces, ahí entramos en una disyuntiva de definir cuál es el número entero. Bueno, si es en los extremos, está fácil. Si me da a mí 2,9, yo redondeo, digo 3. Con 3 pases lleno el camión. Y si me da 2,1, yo digo redondeo y digo 2, con 2 pases lleno el camión. Y si me da 2,5, bueno, ahí, ¿qué hacemos? ¿Ponemos 2 o ponemos 3? Bueno, hacemos un análisis que ponemos 2 o 3, porque acá hay que redondear, no puede, o sea, la pala cargador, ¿qué digo? El escudo, va a hacer 2 pases, o sea, carga un balde, lo descarga en el camión, va y carga otro balde y lo descarga en el camión, son 2. Y esa va a ser las toneladas que va a llevar en ese equipo. Y ese es el número de pases. O es 2 o es 3, pero no hay 2,5. Si tengo 2,5, tengo que determinar o tal vez modificar el equipo de carga y ver de tal manera que me dé un número, o sea, yo pueda asignarle un valor entero. Bien, ahí determino entonces yo el número de paladas o número de pases. Entonces ahora determino la capacidad real del camión, porque primero acá, y le pongo teórico ahí porque eso es lo que figura en la ficha técnica. Si yo he redondeado en 2, entonces acá la capacidad del camión que va a estar llevando por cada ciclo que recorra, cuando ya va por cada viaje que haga, va a ser la cantidad de paladas que yo le estoy cargando por la capacidad del LHD. Esa es la real, la capacidad del camión. Y bueno, y ahora ya tengo la capacidad del camión real. La primero es la teórica. Si me da 2,5, yo no voy a hacer 2 baldes y la mitad balde más. Yo tengo que hacer los 3 baldes o 2. Y ese me da un NP o un número de paladas, un número de pases y un número entero. Después, al multiplicarlo por la capacidad de baldeo, estoy determinando en el fondo la capacidad del camión real. Bueno, y el rendimiento habíamos dicho que era una relación, un cociente donde teníamos el numerador las toneladas y el denominador el tiempo del ciclo, en este caso del camión. Y ponemos 60, ese sale porque necesitamos averiguar para una hora, es una regla de 3 simple en realidad. Y afectamos un factor E de la eficiencia, porque no todo es tan ideal. Entonces, un factor como para castigar ese rendimiento. Esa eficiencia nunca está no es idea en qué valor está en porcentaje o en fracción del 0 al 1 o en porcentaje del 0 al 100%. Bueno, esa eficiencia va a ser un número antes de 1, hablando de fracción. Entonces, lo que hace es castigar el rendimiento. 0,8, y estoy diciendo un 80%, y bajamos desde el rendimiento inicialmente calculado, se baja, se reduce al yo multiplicarle por, la eficiencia que lo indicado acá yo con la letra E. Bueno, después eso me va a dar toneladas por hora. Ese es el rendimiento del camión o, en otras palabras, la productividad. Bien. Y yo ahora debería poder determinar mi flota óptima, o sea, cuántos camiones necesito para hacer la operación. Esa es la flota óptima. Bien. Un LHD, ¿cuántos camiones puede atender?
Porque yo, para hacer un trabajo, puedo necesitar más cargadoras, más scoop y más camiones para cumplir una determinada, porque yo, para cumplir una determinada producción que a mí se me exige, yo voy a calcular la cantidad de camiones para cumplir esa producción. Pero vamos a suponer, exagerando todo, ¿no? Para que vean más clara la idea, que le dé 50 camiones de esas dimensiones que usted tiene, necesitan para cumplir la producción de las toneladas que le están pidiendo al día. Pero el SCUP, que es el equipo que va a cargar el camión, no tiene la capacidad para atender los 60 camiones. Yo puedo tener los 60 camiones, ahí van a estar haciendo fila, y capaz que en un turno cada camión hace un viaje. Entonces, un error grave, tuve todos los equipos parados y estoy haciendo la misma producción que si tuviera 5 camiones. Entonces, lo que hay que hacer, la flota es la cantidad de camiones que yo necesito. Así es la flota, es un grupo de camiones. Pero yo, esa flota, puedo sacar en base a la producción que yo tengo que cumplir. Me va a dar un valor, como le decía, 60. Pero tengo que yo ver si ese SCUP es capaz de atender esos 60 camiones. Entonces se determina la flota óptima que el SCUP es capaz de atender. Esa es la flota óptima. La cantidad de camiones que el SCUP es capaz de atender sin que los camiones tengan que esperar. Entonces, ¿cómo determinamos esto? Y bueno, determinamos con los ciclos de los tiempos. Hacemos la diferencia entre el tiempo del ciclo del camión completo, los 4 o 5 tiempos que conforman el ciclo del camión, que era tiempo de carga, tiempo de transporte cargado, tiempo de carga, tiempo de retorno y maniobra. Incluimos maniobra. Bueno, todo eso es un ciclo. Ese es el ciclo del camión. Menos el tiempo de carga. O sea, todo el tiempo del ciclo del camión yo le resto el tiempo que tarda el SCUP en cargar. Y a eso le divido por el tiempo de carga y acá me va a dar cuántos camiones es capaz de atender ese SCUP. Y seguramente, o la mayoría de las veces también, me va a dar no me va a dar un número entero. Entonces, nuevamente, hay que definirlo cuál es el número que va a quedar. Porque yo no puedo tener 5 camiones y medio. Es imposible. Acá se toman números enteros. Y hay que definir. Si me da 5,5, ¿va a ser 5 o va a ser 6? Si yo opto por que tengan 6, es preferible optar, en este caso, si me da 5,5, 5,8, es preferible optar en esos casos que o determinar con el mayor entero inmediato. En este caso hablamos de 5,5, el inmediato, el entero inmediato es 6. De esa manera yo voy a tener un pequeño margen, una pequeña espalda para soportar cualquier ineficiencia de la operación. Y si opto por poner 5 camiones para poder yo y decir que este SCUP es solamente capaz de atender 5 camiones y no 6, y hay que ver si con 5 camiones puedo cumplir el
seguramente que el scoop le va a sobrar tiempo, porque él en realidad el resultado, el cálculo me da 5,5, que ese scoop es capaz de atender 5,5. Si yo le digo que atienda 6, y el scoop va a tener que andar bien y no fallar en nada, porque yo tengo 6 camiones y va a estar un camión esperando, y que espere lo menos tiempo posible. La idea es que no espere, pero va a haber espera. Pero si yo pongo 5, va a haber el scoop, va a esperar un poquito también, porque era capaz de atender 5,5 y yo le estoy dando 5. Pero está bien, yo puedo optar por 5 o por 6. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo soy más eficiente? ¿Cuando yo tengo 5 o cuando tengo 6? Y yo, si tengo 6 camiones y no hago espera mucho, soy eficiente. Si tengo 5 camiones, va a haber espera. Y a lo mejor hay una pequeña pérdida de tiempo en el scoop y al final termina atendiendo 5 camiones. Entonces, en estos casos, en el caso para determinar la flota óptima, yo optaría por un valor inmediato inferior, el entero inmediato inferior. En este caso, hablamos 5,5, yo digo 5. Entonces, este scoop es capaz de atender 5 camiones. Listo. Y ahora, después hay que ver cuántos scoops voy a necesitar, cuántos camiones para cumplir la producción. Porque en este caso solamente lo que estamos determinando la flota óptima que el scoop es capaz de atender sin que exista mucha espera de camiones y sin que el scoop tampoco esté esperando mucho. O sea, la idea es esa, reducir esos tiempos. Bien, tiempo de carga del camión. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? El número de pases que está acá. Acá ven el número de paladas, pases para llenar un camión, era la capacidad del camión dividido la capacidad del LHD, y de ahí se tomaba el número entero. Y eso estaba conformado por el tiempo, o sea, todo acá, ¿qué estamos determinando? Al dividir la capacidad del camión, dividida la capacidad del LHD, estamos determinando el número de paladas. Pero cada palada, ¿cuál es el tiempo? El que estamos figurando acá. El tiempo de carga, el scoop by carga, el tiempo de descarga, el tiempo de maniobra del cargador. En este caso, cuando la carga, el material lo tiene ahí cerca, no tiene que ir a recorrer una larga distancia, el scoop, nada. Lo tiene todo acopiado ahí en un bolsillo, solamente tiene que cargar. Viene el camión y carga. Entonces tiene 3 tiempos. Tiempo de carga, tiempo de descarga y maniobra. No hay más. Bueno, eso es para un pase, para hacer un pase. Y el tiempo de carga, de lo que hacemos mención acá, el tiempo de carga del camión, el tiempo de carga, es el que está acá figurando, tiempo de carga del camión. Bueno, entonces el tiempo de carga va a ser el número de paladas por todos esos tiempos que yo estoy mencionando. Porque el tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3 es el tiempo que sumado 3 esos 3 tiempos, yo hago un pase, una palada. Pero yo, como ya sé cuántas paladas son, NP, que es número de paladas, multiplico por ese ciclo y tengo el tiempo de carga. Ese es el tiempo de carga del camión. Bien. Como ustedes se habrán dado cuenta, todo esto está muy análogo a lo que hemos visto más anteriormente, lo que hemos visto de LHD solo trabajando, de lo que hemos visto de equipos de carga y transporte de cielo abierto.
mucho es el tiempo de ciclo. Bien, ahora vamos a continuar con la otra diapositiva que tengo acá, el otro archivo, que sería también ya hablando netamente, ya orientado a lo que serían camiones de bajo perfil. Entonces, vamos a ir a presentar esto. Bien. Entonces, vamos a ir acá, esta clase. Bien. Ya hemos visto la SCUP, hemos visto también los camiones bajo perfil, pero ahora vamos a dedicar un poquito más de tiempo a lo que son los camiones bajo perfil. Estaríamos abarcando todo lo que sería la parte de transporte. Bueno, entonces nosotros, hablando, enfocado a lo que es subterráneo, obviamente, el transporte subterráneo. Bueno, entonces, nosotros las opciones de transporte con camión tenemos los camiones convencionales que encontramos acá en superficie, Scania, Volvos. Tenemos camiones articulados que son grandes, altos, articulados. Y después están los camiones de bajo perfil, que son articulados también y con una particularidad de que no son altos, son de bajo perfil, de ahí su nombre, ¿no? Que sean de bajo perfil. Esos son netamente destinados a trabajo de subterráneo, de minas subterráneas. Bueno, el campo de operación es la parte de labores subterráneas. Y la característica relevante que lo hace diferente a otros camiones es el que sea articulado y de bajo perfil. Articulado permite girar en curvas estrechas y bajo perfil permite transitar por labores que no son muy altas. En minería siempre se trata de cuidar, en la parte subterránea, se trata de cuidar, no hacer unas labores grandes porque es más caro hacer labores más grandes. El metro de labores es muy caro. Entonces, se trata de hacer lo más pequeño que sea posible, pensando en que el camión vendrá ahí, pensando que tiene que haber mangas, si es que no tenemos flujo de aire que esté circulando por la labor, sino que hay que llevar con manga. Bueno, toda esa situación hay que contemplar a la hora de definir o determinar el equipo de transporte. Entonces, algunas generalidades de este equipo se distinguen por su capacidad de transporte y sus bajas dimensiones, lo cual le hacen importante. En cuanto a esto, tenemos camiones que son diésel y eléctricos. Los diésel, como los SCUP, así todo equipo diésel que trabaje en minas subterráneas, tiene un catalizador, lo que es en el caño de escape, lo que hace es disminuir la emanación de gases propios de una combustión, que serían monóxido y dióxido. Y si después otra alternativa de estos equipos son los eléctricos. Bueno, en los eléctricos no vamos a tener este problema de emanación de gases, no vamos a tener muchos problemas con la ventilación, pero sí vamos a tener, no va a ser muy flexible, porque estos equipos van a andar por donde tengan, hasta donde le alcance el carretel del cable y de donde tengan energía. Bueno, es el más limitado, ¿no? Tiene su ventaja y su desventaja. Y
una de las virtudes que tienen los camiones es la articulación central. Esa es justamente la que hace que esos equipos puedan circular en labores en donde no tengan radio de curvatura amplio, en curvas estrechas. Esa es una muy buena ventaja de estos equipos. Lo que sí tienen en contra es el precio de adquisición. Es mucho mayor a los convencionales comparando en igual capacidad. La vida típica, esto al igual que un scoop bien trabajado y bien cuidado, ronda alrededor de 5 años. Ahí están algunas otras características. Hablamos de 2 a 66, ahora ya hablan de 20. De 2 ya quedó nada. Las pendientes se siguen manteniendo así, que son 15. Pero es conveniente trabajar hasta 12 para no tener muchos problemas. Si está a nivel del mar, tal vez le da la potencia eso, pero si ya están acá en altura, ya no va a tener la potencia como para subir una pendiente del 15%. Sistema de descarga, bueno, de tolva, puede ser descarga lateral o puede ser por la parte posterior. Bueno, acá mostramos algunos, las características muy resaltantes que tienen estos equipos. Una es la articulación y otra, si ustedes se fijan en esta parte, a ver, ¿dónde está? En esta parte que tiene el eje trasero, puede pivotear. Bien, curva de desempeño. Bueno, es como como la curva de Rimpool que hemos visto para un scoop, porque también hace la operación de transporte, entonces tiene curva de Rimpool, lo que hemos visto para cielo abierto. Entonces, ¿qué es lo que determinamos nosotros? Las curvas de Rimpool nos sirven para determinar la máxima velocidad a la que puede ir en cada tramo. Entonces, para eso sirven las curvas de Rimpool. En un camino, supongamos que estamos en una subida o es horizontal, la potencia del motor del camión debe vencer la fuerza de roce originada en los neumáticos. O sea, la pendiente, fuerza por la pendiente más la resistencia a la rodadura. Ahora, si el camión está en bajada, el camión tiene que tener un freno, o en este caso más bien frenar. Tiene que ejercer un freno para mantener a una velocidad prudente. Ahí tiene que actuar el sistema de frenado. Para el diseño, o sea, nosotros para cada tramo donde del recorrido del camión o del ciclo del camión, por donde es el circuito del camión, para cada tramo nosotros con las curvas de Rimpool determinamos la velocidad y utilizando la expresión velocidad igual a espacio sobre tiempo, determinamos el tiempo. Entonces, para cada tramo obtenemos un tiempo. Y ese es el tiempo que nos sirve para el ciclo del camión. Bueno, entonces las curvas de Rimpool nos servían para determinar una velocidad. Pero hay lugares que también esa velocidad la puede restringir por la política de seguridad que tengan en esa mina, restringir. Por ejemplo, un camión en la parte horizontal que no vaya más allá de esta velocidad. Aunque la curva de Rimpool operativamente, técnicamente dicen que puede ir a más, pero por un tema de seguridad, a lo mejor en esa zona hay
varias bifurcaciones o derivaciones. Entonces uno está entrando, o sea, tenemos un camino principal, tenemos después una conexión hacia el camino principal, de un camino secundario, más allá otra conexión, y así, o sea, un circuito complejo, podría decirse, pero es horizontal, y entonces las curvas de Rimpool me permiten ir a más velocidad, pero por seguridad, como dice acá, por una normativa de seguridad de la mina en ese lugar, puede restringirse, ¿sí? Entonces se va a tomar esa velocidad para ese tramo para calcular el tiempo de ese tramo, más allá de lo que diga la velocidad de la curva de Rimpool. Entonces, sumando todos esos tiempos, determinamos el ciclo de transporte. Bueno, no está de más decir que todas las curvas de desempeño, las curvas de Rimpool, son propias de cada equipo y son suministradas o provistas por el fabricante de ese equipo. Bueno, acá un poquito también repitiendo un poco de lo que se han visto ya en clases anteriores. El camión, para desplazarse, tiene que vencer la resistencia a la rodadura. Bueno, la resistencia a la rodadura estaba dado en kilogramos por tonelada y al multiplicarlo por el peso específico me daba cuál era la resistencia. Ya, si yo digo, multiplico la resistencia a la rodadura, kilogramos por tonelada, por el peso del equipo, me da directamente todo en kilogramos, un kilogramo fuerza, ¿no? Bueno, ahí hacemos un gráfico, a qué se debe la resistencia a la rodadura. Una era al terreno y otra a la condición del neumático. Y otra es una resistencia interna también. O sea, sumando esas tres resistencias, yo obtengo la resistencia a la rodadura. Bueno, entonces acá tenemos la expresión, la resistencia a la rodadura, y expresado en tonelada va a ser igual al peso del equipo por el coeficiente de resistencia a la rodadura. Todo lo que está dentro de paréntesis, que es 0,02 más 0,006 por la altura de penetración, todo eso me da el coeficiente de resistencia a la rodadura, o factor de resistencia a la rodadura. Bueno, más acá abajo lo determinamos. Y está determinado el porcentaje, que es 2 más, bueno, la misma expresión que aparece en la parte superior. Entonces, el camión, si está en una subida, tiene que vencer la pendiente física que está a esa subida, más la resistencia a la rodadura. Pero, si expresamos todo en porcentaje, porque la pendiente se expresa en porcentaje, la pendiente física real es 10, 5, 12%, lo expresamos en porcentaje. Entonces, acá también podemos trabajar con el factor de resistencia a la rodadura, que también va a estar dado en porcentaje. Y si es en bajada, ¿qué vamos a tener? Que la pendiente de bajada tiene que ser contrarrestada con con el coeficiente o el factor de resistencia a la rodadura. Ahí se resta. Y si es horizontal, entonces vamos a tener que la pendiente va a ser directamente igual al valor del factor de resistencia a la rodadura. Bueno, esto habíamos visto en nosotros parcial abierto y acá también lo estamos viendo para la parte de subterráneo. Habíamos visto para camión y acá también para camión. Bueno, las curvas estas son propias del equipo. Entonces,
y usamos de la misma manera, entramos, tenemos en el eje horizontal de la parte inferior la velocidad, en el eje horizontal, en la parte superior, el peso bruto, ya sea cargado o vacío. Después acá tenemos la fuerza, o la tracción en las ruedas, en el eje vertical a la izquierda, y en el eje vertical a la derecha tenemos la diferencia de la resistencia, o sea, la resistencia total, podría decir, que es la pendiente física real más la resistencia a la rodadura. Este para el caso de un equipo que esté subiendo, una subida. Ahí, en ese caso, en una subida tenemos que hay la resistencia total, es la suma de las dos resistencias, la resistencia a la pendiente y la resistencia a la rodadura. Bueno, tomamos ese valor, un valor de la resistencia total, con algún valor que estaba acá en la derecha, en el eje vertical, y en el eje acá de la parte superior bajamos una línea hasta que impacte a la resistencia total que nosotros hemos elegido. Y una vez que impacta ahí, determina un punto y yo a partir de ese punto trazo una recta horizontal hasta impactar a la curva de velocidad. Y ahí luego, desde ese punto, bajo una vertical hasta impactar el eje horizontal y me está dando directamente el valor de la velocidad, la máxima velocidad que ese equipo puede ir en ese tramo. Y para el caso de que estemos en una bajada, acá la resistencia total va a ser igual a la diferencia entre la pendiente física real menos el factor de resistencia a la rodadura. Y entonces acá en el eje vertical de la derecha entramos con ese valor de resistencia total. Y también, igual que en el anterior, impactamos con el peso, ya sea vacío o cargado, del equipo, y determinamos un punto y a partir de ese punto trasladamos una recta horizontal hasta tocar la curva de marchas, de velocidades. Y una vez que impacto la curva de marcha de velocidades, bajo una vertical hasta el eje horizontal, donde tengo la velocidad y hago lectura de la velocidad. Y ahí, igual como en el caso anterior, lo que determinamos es velocidad, la máxima velocidad a la que puede ir ese equipo en ese tramo. Bien. Generalmente, como dice acá, no hay mayores restricciones cuando el equipo viene vacío. Entonces, la limitante de la velocidad cuando está vacío puede ser el tema de seguridad, lo que les decía anteriormente. Entonces, también se han propuesto tablas como la que vemos acá en la parte inferior, en donde hay que, para el diseño se pueden usar como esas tablas que indican qué porcentaje de la velocidad se puede usar de acuerdo a las condiciones de operación y distancia de transporte. ¿Qué porcentaje de la máxima velocidad yo uso en ese tramo? Por ejemplo, para una distancia hasta 150 metros, y tengo después la misma tabla también para distancias que están por encima de 150 metros. Entonces, para condiciones de operación favorables, uso el 65%. Para el caso que sea media, el 60%, y de favorable solamente uso el 55%. O sea, la velocidad no estoy usando en todo el tramo del recorrido que yo estoy. Solamente uso el 65, el 60, el 55. Bien.
Ventajas de los camiones. Acá esta tabla casi ni lo van a usar, más que nada ustedes para tener una idea para cada tramo, porque lo que uno determina de una curva de ritmo es la máxima velocidad a la que puede alcanzar el equipo. Bien, la ventaja ya es algo hemos dicho, la articulación es una de las cualidades que le hacen importante a este equipo, la alta capacidad de operar, incluso en terrenos con lodo, fangoso. Después la alta libertad de movimiento, en lo que yo les mencionaba, que en sus ejes traseros pueden pivotear un cierto ángulo respecto al eje transversal horizontal del eje. Cualidades que tiene este equipo que diferencian a los camiones convencionales es las pendientes pronunciadas y su reducida altura de carga, que por algo son denominados camiones de bajo perfil. Las desventajas, inversión elevada o alta inversión, los neumáticos son de grandes dimensiones, el costo de mantenimiento mecánico también es una desventaja porque se necesita mecánico o gente idónea para este trabajo. Aunque hoy en día ya casi todo, tanto en cielo abierto como en subterránea, ya casi no se reparan componentes, todo es cambio, se rompió un sensor o falló ese sensor, se saca ese sensor, se pone otro, todo son cambios, ya no hay casi la mecánica antigua que era que había que repararlo y volvían a ponerlo y así funcionaba el equipo. Ahora ya más bien son de reemplazo de componentes. Bien. Entonces, eso es un poquito el camión. Vamos a entrar ahora a la parte de una parte muy importante que yo no le he dado en la parte de cielo abierto, pero sí le estoy dando en este tema, acá enfocado en un scoop, y esto es aplicable a un camión de subterráneo, a un equipo de perforación, a cualquier equipo. La metodología del costeo es muy análoga. Habrá algunas pequeñas diferencias, pero todos los componentes, o sea, los ítems que involucran, el costo de posesión, el costo de operación, todo eso es lo mismo, obviamente con diferentes valores, porque el costo o la amortización de un equipo de cielo abierto, hablando de camión, es muy diferente al costo de uno de subterráneo, porque son de diferentes valores, por eso nada más. Si el otro hablamos de un camión, estarán 2 millones o 2 millones y medio de dólares, un camión cielo abierto, mientras un camión, la parte subterránea, está por 1 millón, o tal vez menos todavía. Bueno, esas cosas, obviamente, por el propio valor, la particularidad de ese equipo, pero después, ¿cómo voy a calcular yo el costo de posesión? Es lo mismo. Bien, entonces, empecemos, que este es un tema importante, es el tema de reducir costos en la parte operativa. Porque por ahí se hablan, en las empresas se dan, llegan momentos en que las cosas no van bien, el precio del producto que se está vendiendo, el oro, del metal, ha bajado la cotización, el tema cambiario tampoco nos satisface, entonces y baja una línea de arriba de reducir costos. Bueno, cuando hablan de reducir costos, tenemos que fijarnos si vamos a reducir costos de costos fijos o costos variables.
Y siempre hay que apuntar a donde se mueva la aguja. O sea, si yo voy y hablamos de reducir costo y voy a la parte de, no sé, de oficina, de reducir costo de hojas de papel, y no te mueve en la operación mucho, eso no pasa a ser significativo. Y también tenemos que tener en cuenta, por otro lado, que si nosotros reducimos costos en la parte de operación, ese valor se va a ver muy reflejado, o sea, se va a notar que se reduce el costo. Pero tocando algo importante, ¿no? Algo que aparte de eso no vaya a afectar a la operación, porque uno dice, por ejemplo, en la operación acá en cielo abierto, lo que muchos tenían era el tema del costo operativo, y dentro del costo operativo, el que mucho impactaba y era casi la mayor parte de todo el costo es la parte del consumo de combustible. Con decirle algo, eran como 30.000 litros de combustible que se consumían por día. Bueno, entonces, si uno habla de reducir costos y yo vaya y a querer, viendo que el combustible es el que está impactando mucho, y yo reduzco el combustible, pero tengo que pensar que el combustible es un costo variable. Se va a hacer ver, se va a reflejar en los números cuando yo reduzca el costo. Pero también tengo que tener en cuenta que si yo reduzco el costo del combustible, puedo también estar indirectamente bajando la producción. Porque si yo gasto más combustible es porque hay más camiones, más horas operando, hay más producción. Entonces hay que ver ese tema, analizarlo bien a fondo. Cómo va a ser, cómo va a repercutir el tema de esa reducción de costo. Yo intento bajar el costo de operación. Pero si yo así digo, vamos a bajar el costo de combustible, significaría en pocas palabras consumir menos combustible. Puede ser que a lo mejor hay camiones esperando y mientras hay espera, entonces que quede fuera de circulación ese camión, o la pala esté esperando mucho, que se apague el motor de la pala, que no esté consumiendo. Ahí estamos reduciendo el combustible, el costo en combustible, pero no estaríamos reduciendo las toneladas. Pero hay situaciones en que usted, si reduce el costo operativo de combustible, significa que va a gastar menos combustible. Puede significar que va a gastar menos combustible. Y si gasta menos combustible, produzco menos. Entonces no sirve esa reducción de costo. Bueno, el tema de costo es un tema para analizarlo a fondo. Entonces, acá siempre en todas las mineras, en cualquier empresa, está siempre reducir los costos. Casi en todas las empresas se da esto, porque si reducen el costo y venden lo mismo, pero con menos costo, esto significa que hay más ganancias. Y todo, o siempre está en quiere tener más ganancias con menos costo. Bueno, acá en la parte minera, la reducción de costos significaría, ¿cuál es el costo? El costo siempre lo cuantificamos, hay diferentes maneras de cuantificar, pero a lo que nos sirve, a los números, el análisis final es el costo, la plata por tonelada.
cuánto de plata yo gasto para producir una tonelada de mineral de plata o mineral de oro, algún metal que yo esté produciendo. Entonces, ¿cuánto de plata gasto por esa tonelada? Y ese costo que estamos diciendo, pesos, dólares por tonelada, sale de un cociente de cuánto yo gasto por hora. Cuánto de plata, si hablemos netamente para para un camión, hablemos para camión, o para una cargadora, un equipo. Entonces, yo sé que vamos a hablar de una cargadora más fácil. Entonces, yo sé que para producir tantas toneladas, yo gasto esta plata, o sea, peso por tonelada que yo produzco de una pala cargadora. Pero esa pala cargadora en una hora tiene un gasto de plata, pesos por hora de operación de esa pala cargadora. Vamos a hablar de una pala cargadora. Primero, yo sé que yo gasté tanta plata en esa cargadora para producir una tonelada, tanta plata para producir una tonelada. Pero eso salió de un cociente en donde yo tengo en el numerador el costo horario de ese equipo, tantos dólares o tantos pesos por hora. Por hora que yo estuve operando el equipo, parado, operando, yo gasté tanto. Y a eso yo lo estoy dividiendo le estoy dividiendo en cuántas toneladas yo he producido por hora. Y si hacemos ese cociente y luego simplificamos, me queda entonces pesos por toneladas producidas. Pesos gastados por tonelada producida. Ese es el número final o la unidad final como estoy cuantificando un costo. Pesos por tonelada. Que sale de este cociente, como está escrito ahí. Bueno, ahora si me dicen hay que reducir los costos, significa bajar pesos por tonelada. O sea, que ese número se haga pequeño, pesos por tonelada. Esa unidad, ese número, tengo que hacer más pequeño. Para que esto se haga pequeño, ¿qué tiene que pasar? Tiene que achicarse o reducir el numerador. Otra, si no puedo reducir el numerador, o sea, yo gasto tantas horas, tantos dólares por hora, porque es combustible, porque está la mano de obra, porque tengo unos costos fijos y no puedo reducir. Entonces tengo que echar mano al denominador, que es toneladas por hora. ¿Y qué tiene que pasar con el denominador? Tiene que aumentar, tiene que achicarse el numerador o aumentar el denominador. O sea, producir muchas toneladas por hora. Si yo no soy capaz de bajar, como le decía yo, el numerador, o sea, el costo por hora de esa máquina, porque el combustible no lo puedo hacer que consuma menos la máquina, porque los costos de amortización también son fijos. Bueno, no puedo eso, entonces echo mano en aumentar las toneladas. Hacerlo trabajar más, hacerlo más eficiente. Y del turno de 8 horas o 12 horas, que la máxima cantidad de horas en el turno, la máquina esté trabajando y produciendo. Eso significaría aumentar las toneladas por hora. Y reducir la plata o los dólares por hora significa yo utilizar mejor el combustible, como yo le decía, con lo que más impacta, muy poco tal vez pueda hacer.
en ese aspecto. O ambos, si hago ambos, un poquito del numerador, un poquito que reduzca el numerador, un poquito que aumente el denominador y ya me va a significar acá en el número total, en el final, los precios por tonelada va a ser más resaltado. Bueno, y así es como hay que analizar el tema del costo, reducir el costo. Nosotros para una máquina, para un SKU, para un camión, tenemos que hacer este análisis. Bien, el costo horario del equipo es lo que acá vemos nosotros, a ver dónde está. Esto, costo por hora del equipo. ¿Qué involucra ahí? Acá dicen que es igual al costo de posesión más el costo de operación. El costo de posesión es el costo que yo tengo que pagar por el solo hecho de tener al equipo. Trabaje o no trabaje, yo tengo que pagar eso. Tengo que erogar esa plata, es un costo fijo. Costo de posesión igual a la depreciación más costo financiero. Después venía, ¿qué es lo que es una depreciación? O en otras palabras, la amortización. La depreciación hay varias maneras de sacar, hay una lineal, la que usamos nosotros, es igual al valor, cuánto me sale ese camión, ese scoop en el mercado, menos el valor de rescate o valor residual, o sea, cuando termine su vida y yo lo voy a vender, ese equipo va a tener algo de valor. Y voy a dividir en total en horas de la vida de la máquina, de ese equipo, 5 años trabajando 18 horas por día, bueno, esa sería la cantidad de horas que yo debería dividir. Entonces, de esa manera yo voy teniendo acá en el costo de posesión que está involucrada, en el costo de posesión yo tengo básicamente dos valores. Uno sería la depreciación, que acabamos de explicar cómo la obtenemos, que es un dólares, pesos por hora. Después el costo financiero. Bueno, el costo financiero está también el tema de seguros, antes de costo financiero está el seguro. También, si usted trabaja o no trabaja, igual tiene que pagar seguro. Después estaría el costo financiero, que serían, yo si en lugar de comprar el equipo, yo hubiera comprado, hubiera metido al banco, por decirlo. O a lo mejor que puede notarse más todavía que usted sacó todo prestado para comprar el equipo. Entonces hay que pagar todo el tema de interés. Entonces ese tema de depreciación, más el tema de seguro, más el tema de que usted sacó plata prestado para comprar el scoop, eso usted tiene que pagar mensualmente, trabaje o no trabaje el equipo, son costos fijos, son los costos de posesión. Por poseer el equipo, usted tiene que pagar eso. Bueno, después ahí explico más acá un ítem, valor despreciable. El valor despreciable del equipo, hablando de camiones, hablando de todo equipo sobre neumático, hay que sacarle el precio del neumático. Entonces, ¿cuánto me sale el equipo? Bien, tanto. Quitarlo todo el neumático y ahora ¿cuánto sale el equipo? Eso. Bueno, ese es el valor despreciable, ese es el valor que tenemos que amortizar. Bien, después acá habla de valor de rescate. Bueno, el valor de rescate, el precio o el valor residual que va a tener, o el valor que va a cotizar ese equipo cuando yo haya definido que hasta ahí es su vida útil. Hayamos dicho que 5 años, como 5 años normal que usen este equipo, entonces al terminar el 5.º año, para empezar el 6.º año, yo ya tendría que vender este equipo. Y dejar de trabajar ya con este equipo, a lo mejor renovar la flota. Y este equipo no es que está para tirar tax, puede ser a lo mejor también, pero siempre va a tener un valor residual.
Ese es lo que llaman valor de rescate o valor, precio en el que se podrá vender el equipo después de usar. Y la vida esperada, para calcular la depreciación también nos hace falta entonces la vida esperada, bueno, según el criterio, el límite de vida económica, de obsolencia, la contabilidad o cual sea la política de la empresa. Pero estos equipos es muy común que anden bien, sin problemas, hasta los 5 años, andando 17, 18 horas por día. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Costo de posesión, o sea, el costo de tener al equipo y sacar esa plata, o tener esa plata, o apartar esa plata, así trabaje o no trabaje, yo gasto eso, por solo poseer ese equipo. Después vendrían el costo de operación, que ahí sí entra la mano de obra, el combustible. Bueno, ahí está puesto de una manera más detallada el tema de la depreciación. Entonces, usted necesita que su costo de posesión sea bajo, y para que el costo de posesión sea bajo, fíjese que lo que hay que hacer, disminuir la depreciación, o sea, disminuir todo el numerador o aumentar todo el denominador. Bueno, ¿cómo puedo hacer allá en el numerador? Disminuir. Para disminuir el denominador. Bueno, negociar bien, entonces el valor despreciable va a ser un valor bajo. O también si yo compro un equipo de renombre, de una marca conocida, entonces el valor del rescate, el valor residual, va a ser un poquito elevado, o sea, va a tener importancia. Y eso, y en el denominador debería crecer. ¿Y cómo puede hacer crecer? Que hay que cuidarlo al equipo, entonces tiene una vida grande, la vida esperada. De esa manera yo lo que estaría logrando es que la depreciación o el costo de posesión esté creciendo, esté bajando, que se haga chico el valor del costo de posesión. Bueno, los costos financieros salen del tema del interés compuesto. Después el costo de operación. Entonces usted, este que aparece acá, ese valor, pesos por hora, está constituido por dos valores. Uno es el costo de posesión, y en el costo de posesión tengo amortización, seguro, y el tema financiero. Más el otro ítem es el costo de operación. Y ahí tengo la mano de obra. Y lo que estábamos intentando nosotros para que este dólares o pesos por tonelada sea chico es reducir el numerador, o sea, reducir el costo de horario de la máquina. Y el costo horario de la máquina está dividido en dos. Por una parte, el costo de posesión, que ahí involucran tres ítems: depreciación, seguros y el otro tema de costo financiero. Entonces, hay que achicar eso. Y el otro es el costo de operación. Y también hay que achicar. ¿Y cómo achicamos el costo de operación? ¿Qué involucran primero? Y de todos los que involucran, ¿qué puedo yo achicar? La mano de obra de la operación, ¿no? La energía, filtros, neumáticos, repuestos, componentes, mano de obra y mantenimiento, provisión de reparación, de overhaul, seguro, todo. Esto es el costo de operación. ¿Yo qué puedo echar mano de una de estas cosas para bajar? Mano de obra.
y ser más eficiente en el tema de mano de obra, o sea que no tener capacidad ociosa. Reduciendo los tiempos improductivos, tener trabajos planificados para que el equipo no ande paseando y de esa manera tengamos, se haga rendir, o sea bajo el costo de dólares por hora. En energía, ¿cómo determino yo el costo de energía? Vamos a hablar de gasoil, dólares o pesos por galón, y multiplicado a lo que consume por hora el scoop, tantos galones por hora. El equipo, este scoop consume tantos galones por hora o tantos litros por hora, y al multiplicar cuánto sale cada litro, obtengo el costo de dólares por hora en concepto de energía o de combustible. Entonces, para mantener este rubro bajo control es imprescindible tener el equipo en buenas condiciones mecánicas y operando correctamente en un ambiente de trabajo bien ventilado y con vías en buen estado. Porque si no es así, tengo las vías en mal estado, entonces este equipo va a andar mucho en marcha baja. Y si anda mucho en marcha baja, va a tener galones por hora, muchos galones por hora. El consumo es alto, el precio por galón, ese no cambia. Es el precio a cuánto te venden el gasoil, cuánto está el litro, ese no cambia. Eso no depende de nosotros. Pero sí, el galones por hora o los litros por hora que consumamos, sí. Hay un valor que dice este equipo consume tanto, de ese más, menos de ese. Achicar ese valor más de la cuenta no se puede. Pero sí, si sabemos que este equipo tiene que consumir 30 litros por hora y está consumiendo 32 litros por hora, ya se nos están yendo 2 litros. Entonces ahí sí podemos. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos transitando mucho en cambio en marcha baja. ¿Y por qué estamos transitando mucho en marcha baja? Y porque los camiones, las vías o el camino no están en condición. Entonces ahí apuntar a otra cosa, que el operario no esté capacitado para consumir, anda mucho en marcha baja o hace cambios innecesarios. Bueno, todo eso implica o tiene su impacto en el tema de gasoil. En este caso hablamos de energía, pero para un scoop hablamos de gasoil, hablando en el LHD que consume gasoil, porque también hemos dicho que ese LHD puede estar operando eléctricamente o un camión de bajo perfil. Bueno, en este caso nos hemos enfocado para el tema de que esté consumiendo gasoil. Por eso hablamos de galones. Filtros, lubricantes. Bueno, para asumir el costo, muy común era, algunas personas confunden que para asumir el costo de filtros y lubricantes lo que hacen un porcentaje del costo de combustible. No está correcto es atribuirlo. O sea, si yo por combustible gasto $10 por hora, entonces se le atribuía un 20% del consumo de combustible. No tiene mucha implicancia eso. Lo que sí, para estos filtros y lubricantes, a lo mejor en los primeros años, en una mina nueva, se van a guiar mucho del tema con el manual del fabricante. Entonces, el fabricante dice que este equipo a las 100 horas, porque ahí hablamos de situaciones, estos filtros y lubricantes, estos son repuestos o insumos consumibles, y esto está en específico cada cuánto hay que cambiar. O sea, cambiar, hay unos mantenimientos preventivos que se hace cada 100 horas, cada 200 horas, bueno. Todo eso está en la ficha técnica del equipo, y también ya los que estamos dentro del rubro en la parte esta, sabemos que los cambios de filtro, los cambios de la parte de fluidos, o sea, los lubricantes, tienen una vida útil, una vida con limpio. O sea, el filtro, más de 200 horas no te va a durar.
estando en un ambiente no muy, o sea, un ambiente medianamente de atmósfera limpia. Pero ya cuando tenés un ambiente muy contaminado, los filtros se van a deteriorar más, con mayor rapidez. O van a estar sopleteando siempre, pero llega un momento que ya tampoco sirve sopletear. Entonces hay valores establecidos porque estos son elementos consumibles, se usan en los mantenimientos preventivos, entonces ya sabe, cada 200 horas hay que cambiar este filtro, aquel filtro de aire, filtro de combustible, bueno. Eso se puede sacar por ficha técnica y si no también con la experiencia que se vaya o que se tenga de otro yacimiento. El tema de neumáticos también. ¿Cómo podemos bajar? Siempre estamos concentrados en cómo vamos a bajar el costo de operación, en este caso de operación. Primero hemos visto de posición, ahora estamos viendo de operación. Y operación involucra varios ítems. Uno era mano de obra, otro era energía, y otro es neumático, otro es filtros, lubricantes, y ahora es neumático. Bueno, el neumático es bueno que el operador en cada inicio de su turno de guardia, él tenga ya por rutina, ya sea un hábito de él, de hacer la vuelta de perro en el equipo, revisar completamente el equipo antes de sentarse en el equipo. Y también el operador que está dejando su turno, su guardia ya termina su turno, tiene que hacer lo mismo. Porque muchas veces se han roto algún componente y ya de antemano estoy informando al que va a entrar que ya este equipo, por decir algo, está pinchado en la cubierta. Entonces todos los trámites se aceleran para su reparación. Porque si no, si yo termino mi turno, no verifiqué cómo estaba el estado de los neumáticos, no me percaté de los mismos, terminó mi turno, dejé el equipo y sin reportar novedades, entonces van, entra el otro turno, dan la charla, la capacitación o la charla de seguridad y luego reparten turnos, las obras, los frentes que tienen que trabajar, dónde van a trabajar, se les reparte el checklist a cada operador. Y va y va al frente, primero va a su equipo y a lo mejor está bien disciplinado el hombre, ingresa al turno y hace la vuelta del perro, verifica todo y encuentra cubierta. Ya todo este tiempo pasó y recién se entera él, porque el operador del turno anterior no reportó. O a lo mejor se rompió algo este equipo, el hombre que estaba anteriormente chocó algo, dañó algo y no reportó y yo, como estoy ingresando al turno, no chequeo, yo quedo pegado con el problema que haya tenido el equipo en el turno anterior. Entonces es buena práctica que tanto al ingreso como al final del turno el equipo sea chequeado o que se realice la vuelta del perro, como comúnmente se conoce en la jerga minera. Entonces verifica todo el equipo y dejo asentar las novedades y ahora el que entra ya tiene la novedad del que ha entrado, dice que no hay novedad. Bien. Y ahí puede entonces detectar los neumáticos, hay veces queda una piedra incrustada en un neumático y como si no se reporta nada y todo sigue así, se daña peor. Pero si ya se reporta que hay el que está entrando, detectó una piedra ahí incrustada y bueno, ahí va a hacer todo lo posible de sacar para que no siga esa piedra, porque se pega a veces en las ruedas de los camiones, en cada rueda, en las posiciones, tienen dos ruedas en la parte trasera. Bueno, eso queda incrustado ahí entre medio de dos cubiertas y el rodar va cada vez más clavándose y va deteriorando más a las cubiertas. Entonces, para cuidar el neumático, que se adquiera como una buena práctica el chequeo al inicio del turno y al final del turno.
ahí de esa manera cuidamos el neumático. Y si cuidamos el neumático, bajamos el costo por hora en neumático. Nos dura más el neumático. Otro ítem a tener en cuenta para bajar el costo de los neumáticos es que las vías o el camino esté en buen estado. Eso también va a prolongar o va a estirar la vida del neumático. Y si estira la vida del neumático, el costo, cuánto me sale el neumático, dividir en cuántas horas me dura el neumático, el costo por hora es más chico. Cuanto más grande sea el denominador, o en otras palabras, cuanto más larga sea la vía. Otra práctica que tenemos también con el objeto de prolongar o cuidar más los neumáticos es rotar los neumáticos periódicamente y dotarlos de cadenas si es necesario. Eso más bien para equipos que están de carga, que no van a transitar, salvo por nieve, sí se podría poner a los equipos, a los camiones. Repuesto de uso común. Bueno, siempre también bajando. Tratamos siempre con la idea de bajar el costo por hora de este repuesto. Y es muy conveniente ya cuando son equipos de marca reconocida, de renombre, que los componentes sean los originales. A veces se reemplaza porque no los encontrás en el mercado, acá en el mercado común, en el mercado nacional no hay, y eso ocurre, pues, le va a ocurrir a ustedes, porque estos equipos Zambic o estos camiones, o hablamos a cielo abierto, Cato, Comanche, todos no son equipos que se producen de acá de industria nacional, son importados, y repuestos todos también hay que importarlos. Y hay veces, como de acuerdo a cómo sea la política del gobierno, muchas veces el tiempo de importación es mucho, se tarda mucho en importar y no podemos tener equipos parados, y lo que se hace es buscar repuestos alternativos acá de industria nacional, y algunas veces dan resultados aceptables y muchas veces no. La mayoría de las veces no dan resultados buenos. Y bueno, después ahí se pagan las consecuencias. Entonces, para que nosotros... ¿Y qué va a pasar con esto? Miren, tenemos un camión y ponemos un repuesto alternativo, un filtro alternativo, no sé, otro componente, una bomba, algo alternativo, y dura una semana, cuando debería durar un año, dura una semana, o dura un mes. Entonces va a estar funcionando el camión y de repente deja de funcionar porque ese componente, esa bomba, ese repuesto se rompió o no está funcionando. Entonces hay que pararlo al equipo. Y si paramos el equipo, entonces tenemos equipo parado, y el costo de posesión se te eleva. Una que se te eleva el costo de posesión porque el costo de posesión involucraba pagar trabajo que no trabaja el equipo. Lo bueno es que pagas y que estés trabajando, pero si no estás trabajando, igual estás pagando, entonces ahí se eleva. Y tiene su consecuencia acá, por ejemplo, el repuesto de uso común que no se haya previsto en cuanto a cantidad, y tengamos que salir a comprar del mercado alternativo un repuesto alternativo, y ese no tiene los resultados o no ofrece las garantías que ofrece repuestos originales, entonces paramos equipo, o el camión no puede, o el camión, el equipo, o el scoop no puede operar bien, y vamos a hablar de un filtro. Y ese filtro no es el adecuado, se está dejando pasar muchas partículas, y entonces hay que estar sopleteando cada rato o 2, 3 veces el turno, y eso que implica hacer parar el equipo para sopletear el filtro, porque el filtro no es el bueno, y eso está haciendo que se eleve el costo por hora.
Bueno, también en la parte de los repuestos, ya cuando tenemos equipos, una flota grande, importante en la minera, es posible generar o negociar un programa de suministro programado, repuesto, con contrato de servicio, almacén de consignación. Bueno, lo que yo le explicaba en la clase pasada, de acuerdo al contrato marco, un contrato más liviano que un marco, un LPP, hace que yo pueda tener los repuestos en almacén, en consignación, o que tengan una asistencia técnica, mucho también más que asistencia técnica, algunos si no tienen la capacidad como para contratar un asistente, un servicio, también solamente contratan suministro de repuesto. Como es Zambic, yo no salgo, yo un producto es Zambic, yo no voy a salir a buscar acá, ya directamente, ya yo tengo con ese proveedor el repuesto. Ya la línea está, aunque también es común cuando hay un componente mayor, la política de la empresa y está bien, es que para comprar un componente mayor que se tenga por lo menos 3 cotizaciones de ese producto, porque si no cualquiera puede pensar que hay una prendida, siempre estamos comprando a esto y a lo mejor este mismo accesorio lo tenés con otro proveedor. Bien, componentes mayores, también la inversión de componentes permite reducir los tiempos improductivos por paradas imprevistas del equipo. La inversión en componentes. Claro, muchas veces tener un componente mayor de un equipo sería un motor, sería una bomba, una transmisión, mando final. Son componentes grandes y yo tenerlo ahí en mi depósito, en mi almacén, en mi pañol ahí, mientras no lo haga uso, ese es una plata parada y ni siquiera tengo la plata en el banco y sale, no sé, $30.000, una cosa así. 30.000, $50.000, $100.000. Hay un componente parado que si yo lo tuviera en el banco me estaría dando ingresos. Pero si se arruinó algún motor de un SCUP, el SCUP no va a parar. Solamente va a parar para cambiar, para reemplazar ese motor con el otro, o esa bomba, o ese componente mayor. Ahí se va a ver la importancia. Mientras no ocurre eso, se va a ver todo como un gasto, como que un gasto que no, o sea, una plata parada. Y esto cuando ocurra, el prever, el tener en stand-by un componente mayor, esto va a permitir aumentar la producción del equipo, toneladas por mes, porque ese equipo no va a parar, va a trabajar todo el mes, aumentar el uso anual y reducir el costo horario. Y fíjense ustedes, tener un componente que tiene un importante valor, si yo a ese componente no lo tengo, no lo compro, porque no quiero tener una plata parada, prefiero tener en el banco y no tener una plata parada ahí en mi pañol, mientras no pase nada, va a estar bien, pero cuando pase y yo necesite ese componente y me digan ese componente para traerlo me hace falta 4 meses, y yo 4 meses ese equipito no va a trabajar, ahí sí se va a ver la importancia de que tendría que haber previsto un componente mayor en stand-by. Ahí está dentro del componente mayor, son ejes, transmisiones, motores, bombas, convertidores, lo que yo les venía diciendo. Mano de obra de mantenimiento. Bueno, en estos, si no hay mucha buena, no hay capacidad de contratar personal idóneo, especializado, muchas veces tercerizar el tema de mantenimiento y pagar por disponibilidad. O sea, yo le pago a la empresa que me haga el mantenimiento de equipo, no
para mantenerme los equipos, sino que por disponibilidad. Yo le digo, yo le voy a pagar cuando tenga una disponibilidad del 95%. Si yo tengo menos, les castigo. Cada vez que yo tenga disponibilidad, día a día se van midiendo esta disponibilidad. Si yo un día llego a tener una disponibilidad del 80, se lo descuenta de acuerdo al contrato cuánto hay que descontar. Si yo tengo el 92%, lo pago y lo que haya estipulado en el contrato. Bien, provisión de reparación mayor. Bueno, ese es puede representar a veces entre un 20, un 30% del valor de la adquisición del equipo. Estos son también componentes mayores, provisión de reparación mayor. Bueno, esto es algo. El tema de seguros es la cosa depende de qué estemos hablando, de seguros de accidente, de personas, o sea, seguros de equipo. Bueno, se pagan primas mensuales a estas empresas de seguro. Entonces, las empresas de seguros nos van a bajar la cuota, la prima, si nosotros a lo mejor llevamos un año sin accidente. Y si empezamos a tener accidentes frecuentes, no solo que nos van a elevar la cuota mensual que hay que pagar, sino que vamos a tener auditorías auditorías muy seguidas. Nos van a estar controlando día a día este tema de los estándares de la operación, de los trabajos, el tema para la parte de los accidentes. Bueno, entonces, ¿esto cómo se logra bajar? Únicamente cuidando a los equipos, no teniendo los accidentes, o sea, todo un tema de trabajo, ¿no? Bueno, después acá doy un ejemplito de un equipo. Fíjense ustedes, en el precio medianamente casi son parecidos, el valor de las llantas, mismo para todo, la tasa anual para todo, el uso de horas por mes, ahí está la diferencia. En el primer caso yo uso 333 horas, en el segundo caso 417 y en el tercer también 417. Entonces, eso es por mes y por año 4.000, 5.000 y 5.000. Y la vida esperada para todo es de 4. Después ahí podemos calcular la depreciación anual y después llevarlo a eso, una depreciación horaria, un costo financiero y un costo de posesión. Entonces yo tengo acá un valor para cuál es el costo de posesión que yo tengo en cada caso. Uno tengo 19, 14, el otro 15. Bueno, entonces, el ahorro en el costo de posesión estaría dado hay que hacer la diferencia entre el valor más alto, de todos los valores con el valor más pequeño. Bien, y acá en un lado ahorro 3.84 y en el otro 4.62 pesos por hora. Entonces, si todo esto lo llevamos a año y vemos cuál es el ahorro. Esto, fíjense ustedes, solamente por trabajar más horas. Entonces, también en el ejemplo, tenemos un jornal diario, el factor de prestación siempre, o sea, las cargas sociales que una empresa, cualquier empleador
acá en la Argentina tienen que pagar, que un 60% del sueldo de la persona. Entonces, si una persona cobra 50.000 y la empresa tiene que erogar de su bolsillo de la minera, tienen que salir 75.000, 50.000 para el trabajador y 25.000 para hacer frente a todas las cuestiones prestacionales. Bueno, acá mencionamos todas las, analizamos la cantidad de turnos, los días por mes, y al último llegamos a cuál es el ahorro que vamos a tener por hora. Y lo mismo por energía, acá sería el combustible. Para un caso gastamos 6 dólares por galón, y en el otro caso, y tenemos que consume 5 galones por hora el consumo. Y ahora veamos el otro caso, que es el incremento en el consumo de combustible. Primero, el precio es el mismo para todos. Y en un caso tengo 5 galones por hora. Pero en el otro caso tengo 5,5 galones por hora. O sea, un 0,5 más. Fíjense después cuánto es el ahorro que vamos a tener. Por medio, o sea, medio galón por hora. Y lo mismo también podemos hacer para los lubricantes, neumáticos, también. O sea, todo lo que hemos visto lo he volcado en un ejemplo, y acá está más detallado, o sea, está mostrado en un ejemplo con números, y ustedes van a ver que moviendo poquito ciertas cosas, se hace ver cuál es el ahorro que se va teniendo. Repuesto de uso común, cuánto vamos a gastar. Bueno, esto pueden verlo ustedes con más detenimiento. Sí, es todo del ejemplo. Bueno, y al último, les he remarcado con rojo, a donde dice que la capacitación del personal es clave. Eso es muy cierto. Primero, lo que no se mide, no se controla. Entonces, si uno quiere bajar costos, estamos hablando de reducir costos. Si dentro de todo esto ítem que hemos hablado, los neumáticos, del combustible, de la mano de obra, de los fluidos, lubricantes, los filtros, bueno, todo esto, si no tenemos medido, no podemos controlar. Y si no podemos controlar, no tenemos manera de mejorar, porque no sabemos cuál es el valor normal. Lo que no se mide, tiene que pegarlo en la cabeza, lo que no se mide, no se controla. Y si no se controla, no se mejora. No va a poder tener, no va a saber para dónde ir para mejorar o a empeorar. Y una cosa muy que yo le puse ahí en el último, era que la capacitación, es muy importante el tema de capacitación, porque eso muchas veces se lo ve como un gasto, como un costo, y a mí me ha tocado trabajar con gente que era de cero, no sabía nada, y de repente tenían que subirse a un camión fuerro, y una más bien presionado por las comunidades del lugar, que tienen que absorber mano de obra local. Por un lado está bien, que
Entonces, por eso se ha hecho que se logre capacitación. Bueno, el tema de capacitación es muy importante, que primero uno a simple vista lo puede ver como un costo, pero a la larga, no tan largo tiempo, así en un corto, mediano a largo plazo, puede ser una gran ventaja para la empresa minera, porque el tema de que el hombre esté capacitado para manejar, que sepa todas las alarmas que puede tener el equipo, que sepa operar, sea idóneo manejando el equipo, va a alargar la vida del equipo, va a operar bien, va a ser eficiente. Todas esas cosas conllevan a que, y para reducir costos, usted va a poder reducir costos, porque si no tiene gente capacitada, va a haber muchos errores. Y hay veces se pagan caros estos errores y va a haber consumo mucho de combustible, el equipo lo va a chocar, lo va a dañar, se va a pasar por encima de una piedra y no solo que va a dañar los cubiertos, sino también parte baja del camión, del equipo, bueno, todas esas cosas, el no estar capacitado, el no tener una disciplina de trabajo correcto, hace que las cosas salgan mal. Y en un mediano plazo, usted, si no tiene la capacitación de su gente, tanto de operación como parte mecánica, se van a ver los resultados negativos si no tiene su gente capacitada. El tema de lo mantenimiento mecánico o de la parte de los mecánicos también es muy importante, tener gente capacitada. Entonces, en cuestión de una hora, dos, te lo pueden poner el equipo nuevamente operativo. Pero si no tiene capacitación o no tiene gente idónea, usted el mecánico anda buscando la falla y no lo va a poder encontrar, va a estar 5 horas, 6 horas para encontrar la falla. Y capacitar a su gente es mejor que importar mano de obra especializada. Bien, chicos, quedamos ahí. Bueno, ya les envié la guía de la parte del último tema, que era carga y transporte a cielo abierto. Y con el tema de hoy hemos terminado también con el tema que sería carga y transporte subterráneo. Bueno, mañana probablemente o el miércoles le esté enviando la guía del trabajo práctico para la parte carga y transporte subterráneo. Ustedes van a ir recibiendo la guía, ya pueden ir encarando resolver el trabajo. Yo voy a seguir con la teoría, porque me está faltando la parte de cintas transportadoras, después 2 equipos de apoyo y después una parte de perforación, y el último quedaría si sobra tiempo, y si no, sería el tema de transporte vertical. Pero sí me gustaría llegar hasta el tema de perforación. Y bueno, ya vamos a seguir avanzando y ustedes pueden ir consultando de tal manera de no quedarse y afrontar y resolver los trabajos prácticos. Bueno, chicos, dejamos ahí y Dios mediante será hasta el miércoles. Nos estamos viendo a las 22. Buenas noches, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.